Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y me acompaña la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted en un episodio más desde el observatorio. Saludo a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y por supuesto a todos aquellos que escuchan la retransmisión de este episodio por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que recientemente abordamos en un foro presencial organizado por el observatorio, el cual titulamos Las migraciones y el desarrollo económico, posibles implicaciones para Puerto Rico. Esta conferencia fue ofrecida por el distinguido doctor Carlos Vargas Silva, quien es profesor de estudios migratorios y director del Centro de Migración, Política y Sociedad de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Doctor, ¿qué le parece si antes de empezar a hablar, presentar un poco el foro, nos muestra algunos o nos dice algunos datos biográficos de este conferenciante? Con mucho gusto. Lo primero que quiero, ¿verdad?, es agradecer la gentileza del doctor Edwin Irizarry Mora, ¿verdad?, quien nos refirió al doctor Carlos Vargas Silva para que, ¿verdad?, compartiera con nosotros en esa actividad tan concurrida, ¿verdad?, que tuvimos en la Pontificia Universidad Católica, en la Corte de Práctica la semana pasada. Y entonces, interesantemente, ¿verdad?, tuvimos muchas personas allí presentes en el foro, en la Corte de Práctica, pero también por las redes sociales y a través de Zoom. Así que fue una actividad, ¿verdad?, muy lucida y por lo cual le reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Irizarry Mora. El profesor Carlos Silva es catedrático de la Universidad de Oxford, institución en la que se unió en el 2009. Y es director del Centro de Estudios de Migración de la universidad. Eso se llama el Center on Migration and Society, conocido como COMPAS por sus siglas. Es fundador también y director del programa doctoral de migración en Oxford y enseña cursos de economía y estadística en el programa de maestría en migración de dicha universidad. Es igualmente uno de los fundadores de la revista Migration Studies, una revista arbitrada con gran reputación dentro del área y publicada por Oxford University Press. Posee un doctorado en economía aplicada de Western Michigan University y un postdoctorado en economía de la Universidad de Wisconsin. Y una maestría en economía de la Universidad de Puerto Rico y también un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico. Así que hay que decir que Carlos es puertorriqueño, ¿verdad? Y fíjate qué importante que llega a dirigir este importante centro de migración de la Universidad de Oxford. Su línea principal de investigación se relaciona con la interacción de la migración con los mercados laborales, los servicios públicos y de salud, con énfasis especial en el rol de la política pública y su relación con dichas interacciones. Eso es muy importante porque lo vamos a ver de forma reiterada en la presentación que vamos a escuchar a continuación. También utilizando herramientas analíticas de las distintas ciencias sociales, el profesor Vargas ha desarrollado teorías y nuevas metodologías para investigar evidencia en ese contexto. Su investigación también tiene un carácter global y ha realizado estudios en las Américas, Europa, Asia y África. Ha publicado más de 30 artículos sobre estos temas en revistas de alto prestigio internacional y estos artículos tienen más de 3.400 citaciones en Google Scholar, que es una cosa poco vista, ¿verdad? Significa que estamos hablando de un académico de muy alto nivel. Su investigación ha sido financiada por distintas instituciones, incluyendo el programa Horizon de la Comisión Europea, y ha recibido más de 20 millones de dólares en investigación. Ha sido asesor de múltiples agencias internacionales y gobiernos, incluyendo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo,
la Organización Internacional de la Migración y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea y el Parlamento Británico. Así que estamos, ¿verdad?, ante un gran académico puertorriqueño, radicado en Oxford, y quien tiene amplio conocimiento sobre los procesos migratorios. Así es, doctor. ¿Qué le parece si pasamos entonces a escuchar una parte de esta conferencia? Tomando esta investigación de las últimas 2 décadas, esta investigación global que ha mirado distintos países del mundo, yo quiero hablar sobre los impactos de la emigración en particular. Y la emigración, aquí se pierde un poco la parte de arriba del slide, pero dice mensaje principal. ¿Cuál es el mensaje principal que yo quiero darles en esta charla? Así que si alguien se duerme en la presentación, pues ya van a saber cuál fue mi mensaje principal. Y el mensaje principal es que la emigración, tenemos 2 cosas. La inmigración son personas moviéndose a un lugar, ¿verdad? Personas inmigrando, digamos, a Puerto Rico, y la emigración es personas saliendo de ese lugar, saliendo de Puerto Rico. Y mi mensaje principal es que la emigración no es un problema, y no es un problema que haya que resolver con política pública. Que por el contrario, la emigración es una oportunidad, y es una oportunidad en muchos aspectos, pero en particular es una oportunidad económica que se nos presenta. Así que ese es el mensaje principal de mi presentación. Y para convencerlos de eso, voy a usar 4 argumentos. Uno es el impacto de la emigración en lo que llamamos el capital humano, el conocimiento, ¿verdad?, de un lugar, de un país. Segundo, la relación entre la emigración y el riesgo, y en particular el riesgo económico. Tercero, la relación entre la emigración y el comercio, cómo esos 2 están relacionados. Y finalmente, la relación entre las transferencias de ideas e innovación y la emigración. Y con esos 4 puntos, en el día de hoy, mi trabajo va a ser tratar de convencerlos a ustedes un poco de que la migración es en realidad una oportunidad para Puerto Rico, pero para cualquiera. Me dijeron que están escuchándonos de otros países. Estas lecciones también aplican a muchos otros países, y también voy a estar discutiendo casos de otros países en que podemos ver que la migración ha sido una oportunidad. Bueno, empecemos con la acumulación de capital humano, con el primer ejemplo. Arriba, que no se ve, dice fuga de cerebros, y en inglés es un término que se usa, que se llama brain drain, que es un término peyorativo que habla sobre la emigración de personas con niveles de educación de un país a otro. Y este término, fuga de cerebro, el brain drain, fue un término que uno pensaría que se lo inventaron en un país de ingreso medio, pobre, donde se le estaban yendo a las personas con educación, pero en realidad fue inventado por la Royal Society, por la Sociedad de Ciencia del Reino Unido, en referencia al éxodo de científicos en la época de la posguerra de Europa a los Estados Unidos. Y la conclusión principal del término, ven que es un término peyorativo que se está utilizando, es que en esta fuga de cerebros, la emigración de personas educadas, de estas personas, es algo malo, porque reduce el nivel de capital humano del país. O sea que si, por ejemplo, en Puerto Rico se van las personas que estuvieron aquí en la universidad, estudiaron, y estas personas salen de Puerto Rico, eso es algo malo porque nos reduce el capital humano que tenemos en Puerto Rico. Sin embargo, las últimas décadas de investigación han demostrado algo distinto. Dicen que la historia es mucho más complicada que simplemente eso. Y para demostrarles eso, voy a usar un ejemplo, y es una tabla con números. Yo sé que no a todo el mundo le gustan los números, pero es muy sencillo el ejemplo. Y si los estudiantes de Oxford lo pueden hacer, los estudiantes de la Católica, yo estoy seguro que también, ¿verdad?, van a poder seguir la discusión. Y es un ejemplo para demostrarles cómo la emigración puede llevar a un nivel de capital humano más alto. Y aquí el punto principal es que la decisión de educarse, de adquirir capital humano, depende del retorno de ese capital. Aquí estamos en la Escuela de Derecho, por ejemplo, de la Católica, y si mañana el salario de los abogados en Puerto Rico se duplicara, yo les aseguro que muchas más personas quisieran ser abogados en Puerto Rico porque van a ganar el doble. Pues eso es simplemente eso. La inversión que uno hace de adquirir capital humano depende de cuál va a ser el retorno a ese capital humano que estamos adquiriendo.
Y aquí vamos a empezar con una economía de salario bajo, donde hay dos individuos. Un individuo que tiene un capital humano alto, aquí le estoy poniendo que ese va a tener una recompensa de 10. Esto está hecho en términos de bienestar para el individuo en general, pero si quieren verlo como dinero, como $10,000 está bien, lo pueden ver de esa manera. Esa recompensa va a ser 10 para ese individuo si adquiere capital humano y va a ser 7 si no adquiere capital humano. O sea, si fue y puso el esfuerzo, va a tener una recompensa mayor. Lo que quiere decir que en este tipo de economía hay un beneficio de adquirir capital humano. Si usted adquirió ese capital humano, va a tener 10 en vez de 7. Es algo bueno para usted. Sin embargo, el capital humano no es libre de costo. Ustedes bien saben, acá en la universidad hay que pagar por venir a la universidad, y no solamente es el costo directo de pagar por venir a la universidad, tienen que dejar de trabajar durante ese tiempo, no tienen un salario, tienen que poner esfuerzo, levantarse temprano, estudiar para exámenes. Hay un esfuerzo grande del capital humano y eso quiere decir que tiene un costo. Y en este ejemplo, que podemos poner cualquier número, estos números son los que yo uso en mis clases para dar el ejemplo. En Oxford, podemos decir que el capital humano cuesta 2. Por lo tanto, una vez que tomamos ese costo en consideración, la diferencia de adquirir capital humano no es 8 contra 7. Así que hay un beneficio de adquirir capital humano en esta economía, pero el beneficio no es tan grande. Ahora imaginémonos que hay otra economía, otro país al que podemos migrar, y en este país la recompensa para el capital humano es muy alto. O sea, los salarios para las personas con educación son mucho más altos. En este caso, el individuo con capital humano alto tiene una recompensa de 50 en ese país. Inclusive el de capital humano bajo también va a tener un ingreso mayor en ese país. Y si ajustamos por los costos de educación, que en este caso asumimos están en el país de origen, como quiera hay una recompensa muy grande de adquirir capital humano y trabajar en ese otro país. Ahora pensemos que hay una probabilidad de migración. Y para poner el ejemplo la voy a poner muy alta. Digamos que cada persona que estudia tiene un 50% de probabilidad de emigrar a ese otro país. Si hacemos eso, quiere decir que la tercera columna nos da el capital humano esperado, la recompensa a adquirir capital humano. En la economía local, que no hay migración de salario bajo, esa recompensa es 8. Pero si tenemos la posibilidad de migrar, el 50% de probabilidad de migrar, esa recompensa se vuelve un 28. Lo que quiere decir que el incentivo de adquirir capital humano aumentó mucho. Si ustedes fueran a la universidad solamente para trabajar y ganar algo como el salario mínimo, algo cercano al salario mínimo, no valdría la pena ir a la universidad. Muchas personas van a la universidad, adquieren capital humano porque esperan que en el futuro van a tener una recompensa a ese capital humano. Y la probabilidad de emigrar aumenta la posibilidad de esa recompensa. Lo que quiere decir, arriba hay dos efectos, brain drain versus brain gain, que es como se usan los términos en inglés de estos dos efectos. Lo que quiere decir que tenemos dos efectos. Por un lado, la posibilidad de emigrar aumenta el valor esperado del capital humano, esa recompensa esperada. Por el otro lado, hay personas que se van y sí van a migrar, pero no todos van a migrar, muchos se van a quedar. Y la pregunta es, ¿cuál de esos dos efectos es más grande? ¿El de un capital humano que va a tener una mayor recompensa o el de la posibilidad de emigrar? La gran mayoría de los estudios para muchos países demuestran que el efecto 1 es mayor que el efecto 2. O sea que el aumento esperado en términos de esa recompensa al capital humano es más importante que la pérdida de capital humano por la emigración. En muchos países no necesita ser mayor, pero por lo menos cancela hasta cierto punto, hasta un grado muy grande, la pérdida de capital humano por la emigración. Ahora, yo sé lo que muchos tal vez estén pensando, es que, bueno, hay muchos retos todavía, no es tan fácil, ¿verdad? Si se nos va el último neurocirujano que queda en Puerto Rico, tenemos un problema porque no hay el último neurocirujano. Y eso es cierto. Pero tomen dos cosas en cuenta. Número uno, en la gran mayoría de los casos no estamos hablando del último neurocirujano
yéndose del país, cuando hablamos de personas educadas saliendo. Esa no es la regla. Y número dos, muchos de estos problemas de educación, de cuántas personas tenemos educadas para ciertas profesiones, son problemas más estructurales de Puerto Rico o de los países de origen y no necesariamente cosas relacionadas a la migración. La migración sí juega un rol en todo esto, pero no es la causante de eso en el primer lugar. Y después voy a hablar un poco de cuáles son las implicaciones de política pública y cómo la política pública se puede ajustar a ese contexto migratorio. Una cosa que voy a hacer a través de la presentación es que estoy citando estudios y no voy a hablar de algunos específicos un poco, pero simplemente los cito como referencias que hablan de ese tema. Si alguien quiere la presentación, por favor, comuníquese con el profesor Irizarry Mora, con el profesor Hernán Vera o conmigo. Y yo con mucho gusto le mando la presentación, así que no tienen que escribir nada de las referencias, esas referencias van a estar disponibles. Bueno, pues entonces ya vimos cómo la migración puede afectar el capital humano y por lo menos vimos que no es automáticamente cierto que personas educadas saliendo del país van a llevar a una reducción del capital humano de un país, porque hay dos efectos que están jugando en direcciones opuestas. Segundo punto que les quería hablar es de la migración y la exposición a riesgo, y en particular a riesgo económico. ¿Qué es el riesgo? Bueno, hay muchas fuentes de riesgo. Ustedes pueden pensar, aquí en Puerto Rico, obviamente, podemos pensar de desastres naturales, huracanes que hemos tenido recientemente, en esta área, por ejemplo, también de otro tipo de temblores y otro tipo de desastres naturales, que es una fuente de riesgo, pero que es una fuente de riesgo local, que va a pasar en un sitio específico. Podemos hablar de la economía local, ¿verdad? La economía local puede ser que tenga problemas por distintas razones que son específicas al sitio, y eso es una fuente de riesgo. Podemos hablar de la situación política, y que por allá algún tipo de problema político y que ese problema político sea una situación de riesgo económico local. Así que hay muchas fuentes de riesgo, muchas posibilidades en términos de posibles riesgos que son riesgos a nivel local, que afectan una localidad. Y la migración, y hay miles de estudios sobre esto, es una estrategia para diversificar la exposición a riesgo. ¿Por qué? Porque tienes personas que van a estar en dos localidades distintas. Y si mañana hay un huracán acá que pase por Ponce, pues ese huracán posiblemente no va a pasar en Carolina del Norte. Podría tener la mala suerte de que el mismo huracán va a los dos sitios, pero sería poco probable. Y eso quiere decir que al tú migrar, al tener una familia que tiene miembros en un sitio y miembros en otro, diversificas el riesgo. El de desastres naturales, pero también de la economía local. Si la economía cayó un poco en esta área, no va a caer del mismo modo en el otro área. Si el político incorrecto fue electo en esta área, pues no va a ser electo en el otro sitio. Así que diversificamos ese riesgo con la migración. Esto obviamente no aplica a cosas que sean globales. La crisis del COVID es una crisis global. Ahí la migración no puede minimizar ese riesgo. O la crisis financiera del 2008 es algo global. El impacto de la guerra en Ucrania es algo global. Esas cosas globales afectan todos los sitios, pero efectos que sean locales, efectos económicos que sean locales, la migración, por tener personas en distintos sitios que tienen fuentes de ingresos provenientes de distintos sitios, puede minimizar ese riesgo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, número uno, mayor estabilidad del ingreso. A cualquier persona le gustaría que su ingreso fuera más estable como familia. Aquí vemos la migración como un grupo, algo que hacen las familias entre distintos sitios. Mayor estabilidad del ingreso es algo que todos queremos. Pero segundo, si usted va a empezar un negocio, tal vez tiene que tomar un poco más de riesgo empezando ese negocio. Usted va a poder hacerlo de una manera más fácil si tiene diversificación en términos de sus fuentes de ingresos y en especial si están diversificadas con respecto al riesgo local. Y de nuevo, estas son las referencias de trabajos que se han hecho en este tema. Como les decía, este es posiblemente uno de los temas que más se ha escrito en términos de la migración sobre la diversificación de riesgo y el rol que juega la migración sobre eso. Y una cosa que tengan en mente también, yo cuando hablamos de la migración, obviamente estoy hablando
en muchos casos de migración internacional entre países, pero el mismo principio aplica si estamos hablando de migración interna. Personas pueden ir de un área rural a un área urbana o distintas ciudades dentro del mismo país y van a seguir diversificando el riesgo de todas estas maneras. Amigos, vamos a una pausa y ya volvemos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en este segundo segmento, en el día de hoy presentando el tema sobre las migraciones y el desarrollo económico, posibles implicaciones para Puerto Rico, ofrecida por el doctor Carlos Vargas Silva. Escuchemos otro segmento de esta conferencia. Habiendo hablado de la diversificación de riesgo y la exposición a riesgo y cómo se relaciona con la migración, me gustaría hablar un poco del comercio y cuáles son las implicaciones de la migración para el comercio entre distintas localidades. Este supermercado, que se llama Tesco, que es un supermercado del Reino Unido, es un supermercado con el que trabajaba anteriormente, y en este supermercado había un pasillo que era de productos internacionales. Y el trabajo mío con ellos era ver qué productos poníamos ahí, dado la población local, ¿verdad? Qué tipo de migrante había en el Reino Unido en esa localidad. Y la idea es que esta persona, por ejemplo, digamos un polaco, en el Reino Unido, iba a ir a ese supermercado, iba a ir a ese pasillo, iba a comprar la cerveza polaca, pero también iba a comprar pues, pan, leche, lechuga, todos los otros productos que esa persona fuera a comprar. Así que la idea es que los migrantes, cuando se mueven de sus países, todavía extrañan y quieren consumir productos locales de sus países. Y si esos productos locales no existen en ese sitio, entonces hay que importarlos. Irónicamente, la conclusión principal de mi trabajo, cuando acabamos, era que la próxima ola migratoria al Reino Unido iba a ser de Ucrania y que había que hablar con exportadores de Ucrania para empezar a importar productos de Ucrania que se le pudieran vender a los migrantes. ¿Y qué pasa? Si estos productos no están disponibles, entonces hay que importarlos. Esto es una manera, los migrantes manteniendo su gusto, es una manera en la que crean una demanda por productos de su país de origen. Hay un segundo efecto, que no son los migrantes solamente, le llaman el efecto spillover, donde los gustos de los migrantes se le pasan a la comunidad local. Y aquí tengo 3 tipos de comida, que eran comidas específicas, comida de la India, de Italia y de México, que eran comidas específicas de un país que ya en muchos países alrededor del mundo la podemos consumir. Y lo que pasó al principio, hubo migrantes que trajeron esa comida y la comunidad local pues le gustó. Eso también lleva a muchas importaciones, porque muchos de estos productos, muchas de las marcas, hay que adquirirlas en los países de origen. Así que este efecto de consumo y este efecto de preferencias es una de las maneras en que la inmigración puede llevar a mayor comercio entre 2 localidades. Y los migrantes son los que juegan ese papel de ser un puente de información entre los 2 sitios. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos porque hay diferencias de idioma, así que si yo quiero hacer negocios con un lugar específico, necesitamos hablar el mismo idioma. No solamente el idioma, también en la cultura de negocios. Yo no sé cómo hacer negocios con un sitio específico, pero si yo soy de ese sitio, se me facilita eso. También tengo conexiones, conozco personas que produzcan distintos productos y además de eso sé de ese lugar y sé de oportunidades nuevas. Así que yo puedo pensar en un producto que las personas consumen en mi país de origen y que ya que conozco mi país de destino, puedo llevar ese producto allá, porque yo sé que se vendería ese producto. Así que ese conocimiento único que tienen los migrantes los hacen ser las personas clave en este comercio entre países. Y les quería dar varios ejemplos para que vieran un poco cómo funciona este aspecto de la migración y cómo se hacen estos estudios en general sobre el comercio y la migración. Este es un estudio que salió en el 2018 de un compañero de Oxford, Christopher Parsons y vecina. Y en este estudio ellos miran el caso de Vietnam. Y el caso de Vietnam es un caso único. Yo no creo que tenga que contarles la historia, el trasfondo político entre Vietnam y Estados Unidos, pero dado el conflicto entre esos 2 lugares, hubo una gran ola
migratoria de refugiados de Vietnam a los Estados Unidos. Y estamos hablando más de 1 millón de refugiados fueron de Vietnam a Estados Unidos. Le llaman el boat people, porque eran personas que salían por bote a otros países en el área de ser vecinos a Vietnam, inclusive a Hong Kong, y de ahí a Estados Unidos, pues los trajo a los Estados Unidos. Una cosa importante es que dónde se localizaron, en qué estado, fue más o menos aleatorio, porque era una situación de emergencia dentro de los Estados Unidos. Así que mientras están llegando más vietnamitas, se está acumulando el número de vietnamitas en los Estados Unidos, no hay comercio entre Vietnam y los Estados Unidos. Hay un embargo comercial por razones históricas, por razones del conflicto entre los dos países. Y aquí ven, por ejemplo, la línea entrecortada azul es el número anual de vietnamitas entrando a los Estados Unidos cada año. Aquí no se ve el tope de 1975, pero en 1975 entraron 100,000 vietnamitas, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y la línea que es sólida es una línea que representa el comercio entre Vietnam y los Estados Unidos y, como pueden ver, es cero hasta los años mediados de los 90. En mediados de los 90, los Estados Unidos abren al comercio en el 1994 con Vietnam y se quitan las restricciones que existían al comercio. Pues lo que pasó en ese momento, cuando se quitaron estas restricciones, es que aquellos lugares y estados que tenían comunidades vietnamitas, se experimentó un ingreso, un aumento enorme en el comercio entre los dos lugares. Así que esos vietnamitas que habían emigrado 2 décadas anteriores, 2 décadas antes, fueron las personas que tomaron la ventaja para hacer comercio con su país de origen. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma. ¿Por qué? Porque conocían los productos que se vendían en el otro sitio. Porque tenían conexiones y familiares con los que podían hacer negocios en ese momento. Otro ejemplo, y este es un estudio mío que fue publicado en el año 2020 con una estudiante, con Diala Al-Masri, y es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que lo hicimos para el banco. Y es un estudio sobre Haití, un país vecino de nosotros. Y en este estudio empezamos en el año 2004, donde hubo un conflicto también, y hay mucha historia que contar sobre eso en el caso de Haití. Pero la parte clave es que Brasil fue el país que le tocó liderar la operación militar de paz de las Naciones Unidas en Haití. Y se quedaron por muchísimos años allí en Haití. Y en particular estaban presentes, era el país que estaba a cargo de esta operación y hasta largo plazo, en gran capacidad el país corriendo a Haití, pero lo estaban corriendo los militares en el 2010 cuando hubo un terremoto. A causa de este terremoto hay una inmigración grande de Haití a Brasil. 2 países que no estaban conectados antes tuvieron una migración grande. Y esa línea que tiene unos triángulos, que ven que hasta el 2010 es 0, es el número de haitianos en Brasil, entrando cada año a Brasil, y ven como desde ese año en adelante brinca enormemente. Por ejemplo, en el año 2013, cerca de 20,000 haitianos entraron a Brasil. Interesantemente, el círculo, la línea que tiene los círculos, es el número de venezolanos entrando a Brasil, de lo que habrá que hacer muchos estudios también en el futuro. Y ven que si yo pongo esto, 2018, 19, 20, el número de venezolanos va a aumentar muchísimo más que el número de haitianos. Pero regresando a la historia de Brasil, ven como ese número de momento, no habían haitianos en Brasil y de momento llegaron estos haitianos. Pues, ¿qué pasó? Que uno ve las municipalidades a los que estos haitianos se mudaron y ve que hubo un crecimiento enorme entre el comercio, entre esas municipalidades y Haití. El número, la cantidad de dinero es pequeña. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Y esto para una economía como la de Brasil es insignificante. Pero para un país que está en reconstrucción, para un país que es pobre como Haití, esto es una cantidad de dinero sustancial. Y lo que demuestra es que en muchos casos las diásporas, inclusive las diásporas que resultan de desastres naturales, y en Puerto Rico sabemos mucho de diásporas que resultan de desastres naturales, pueden llevar a la larga a ayudar a la recuperación del país de origen porque llevan a aumentar el comercio y la actividad económica entre los dos sitios. Y este es el caso de Haití. Esto es un efecto pequeño. Yo me imagino que a medida que Haití se recupere y a medida,
Ha sido un proceso largo, pero si se llega a recuperar todavía más, este proceso, este intercambio entre los dos sitios va a crecer todavía más. Así que podemos ver esto como un efecto, a pesar de las limitaciones de Haití, con todo y eso podemos ver un aumento grande entre el comercio entre los dos países. Y estas son las referencias para esta sección. Y por último, el último tópico que les quería hablar es del rol que juega la migración en las transferencias de ideas e innovación. Y hay un término que se llama remesas sociales. Cuando hablamos de remesas monetarias, hablamos de migrantes enviando dinero a sus países de origen, y hay mucho que decir sobre eso, pero quiero enfocarme en las remesas sociales, que son los migrantes no enviando dinero, pero enviando ideas, conocimiento, valores, destrezas, que transmiten ellos a través de sus familias, de sus países de destino a sus países de origen. Peggy Levitt, que fue la persona que creó este término de remesas sociales, lo llama una difusión, un tipo de difusión cultural que es creada a través de los migrantes. Y déjenme darle ejemplos para que ustedes vean lo fuerte que es este tipo de potencial difusión cultural. Por ejemplo, hay estudios que miran a la fertilidad, a la transición demográfica, y miran qué pasa cuando hay una familia que tiene, esto es para países que mandan migrantes a distintos sitios. Por ejemplo, una familia tiene una familia localizada en el Golfo, en un sitio de fertilidad muy alta. Esas familias a través del tiempo tienden a tener más hijos, porque a través del migrante esa idea de tener familias mayores se comunica. Pero por el otro lado, si están en lo que le llamamos el occidente, ¿verdad? The West en inglés, esos migrantes, sitios de fertilidad más pequeña, tiende a reducirse la fertilidad. Así que la idea de cuántos hijos uno debe tener, cosas así, son transmitidas a través de los migrantes de sus países de destino a sus países de origen. Otro ejemplo, ideas políticas, ideas sobre la democracia. Mucha gente aquí es joven, ¿verdad? Pero en la época, hace unas décadas, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos todavía, eran países que eran destinos principales para la educación internacional. Pues aquellas personas que se educaron en los Estados Unidos o en Occidente terminaron mandando ideas de democracia, de sistemas económicos a sus países de origen, que eran distintas de las ideas que mandaban aquellos que estaban localizados o estudiando en distintas localidades. Así que podemos ver cómo inclusive ideas políticas son enviadas a través de los migrantes de sus países de destino a sus países de origen. Pero volviendo al tema económico, también quiero darle un ejemplo, que es de este estudio de Danny Bahar, que es un venezolano, por cierto, que trabaja en Brookings Institution. Y este estudio es sobre Yugoslavia. También un caso histórico muy famoso en Yugoslavia, a mediados de los años 90, salieron de Yugoslavia como 700,000 personas que se localizaron en Alemania como resultado del conflicto en Yugoslavia. Y durante ese tiempo que estuvieron en Alemania, se localizaron en distintas industrias, la industria automotriz, en distintos sectores específicos de la economía. Y se concentraron, ustedes saben cómo funciona, una vez que llega un yugoslavo a trabajar a esa industria, pues llamó a otra persona, llamaron varios, y fue creciendo la concentración en distintas industrias. La pregunta que ellos hacen es, ¿cuál es la implicación, por ejemplo, de que en Alemania hayan este número de personas de Yugoslavia en esta industria, en el desarrollo de esa industria en el país de origen? ¿Okay? Es como decir, si miramos a los puertorriqueños en Estados Unidos y miramos en qué industrias trabajan, ¿cuál es la implicación de la industria en la que trabajan esos puertorriqueños en Estados Unidos en el desarrollo de esas industrias en Puerto Rico? Ese es el ejercicio que ellos quieren ver. Y el resultado es que si aumentas en 10% el número de refugiados de Yugoslavia que trabajan en esas industrias, entonces las exportaciones de esa industria en el país de origen aumentan de 1% a 1.6%. En este caso también es importante decir que ellos están viendo el efecto original de esos yugoslavos en los países que surgieron luego de Yugoslavia. De nuevo, países que se están recuperando, países que se están creando por primera vez y están empezando a ser países luego del fin de Yugoslavia, de la disolución de Yugoslavia, un efecto muy grande
de esa diáspora que estaba en Alemania y de esos conocimientos que transmitieron. En inglés le dicen el know-how, que transmitieron sobre mercados, sobre técnicas de producción, sobre distintas cosas de Alemania a sus países de origen. Y estas son las referencias para esta sección. Y estos son los 4 puntos que les quería decir. La emigración, no necesariamente tiene un efecto en el capital humano, probablemente tiene un efecto positivo en la mayoría de los casos. Disminuye la exposición a riesgo económico. Podemos tomar más riesgo porque estamos en sitios distintos, podemos tener un ingreso como familia más estable por la migración. Lleva a mayor comercio entre dos localidades y lleva a transferencias de ideas e innovación, que es hasta muy difícil de explicar cómo se da esa transferencia, pero cuando tú ves que las industrias donde estas personas están trabajando son las que son exitosas en el otro sitio, obviamente hubo comunicación de estas personas a sus lugares de origen sobre este conocimiento. Y de nuevo, el mensaje principal es que la emigración, la salida de personas en este caso de Puerto Rico, no es un problema y no es un problema que haya que resolver con política pública. Por lo contrario, es una oportunidad y es una oportunidad económica que tenemos que verla y ver qué tipo de políticas públicas podemos utilizar para explotarla. Y mi último punto es sobre este tipo de políticas públicas. ¿Qué políticas públicas? ¿Cuáles son las implicaciones de este mensaje principal en términos de política pública? Y el primer punto es aceptar el contexto de movilidad. Y esto quiere decir que no hay políticas públicas que puedan parar la migración. Así que un parcho tratando de evitar que cierto grupo de profesionales salga del país no va a funcionar. Los estudios a nivel internacional sugieren que no funcionan este tipo de programas. Y imagínense, ponemos un parcho acá, otro acá, tratando de que se vaya todo el mundo, es imposible a la larga. Por el contrario, lo que debemos hacer es aceptar que esta movilidad existe y ver qué oportunidades trae y cómo, por ejemplo, los puertorriqueños que están en el exterior pueden ser utilizados para mejorar la economía de Puerto Rico, para mejorar el contexto local. Así que crear políticas públicas que también piensen en el contexto de alta movilidad, inclusive las que no están relacionadas a la inmigración. Que si una universidad, por ejemplo, va a ofrecer ciertos cursos, pensar que muchas de las personas que están tomando esos cursos van a terminar trabajando en los Estados Unidos, no en Puerto Rico. Pensar cómo utilizar recursos que también estén en el exterior. Yo siempre doy mi ejemplo. Yo estoy en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y nunca me han pedido, por ejemplo, que dé un curso de verano en una universidad de Puerto Rico, y yo paso los veranos en Puerto Rico. ¿Cómo uno puede utilizar a esas personas que no dejan de ser puertorriqueños, que no dejan de ser parte del contexto local, para mejorar la economía local? Ahí es que se debe enfocar a la política pública. Y al final, entender que, y yo creo que es importante, siempre lo pongo porque muchas veces un peligro de los gobiernos, no en el contexto de Puerto Rico solamente, sino internacional, es que traten de controlar mucho lo que hacen los migrantes y la relación con las familias locales. Entender que estos procesos de transferencia de ideas, de comercio, de reducción de riesgos, son procesos entre familias, procesos entre amigos, procesos entre conexiones profesionales, y es importante respetar eso y no tratar de entorpecer ese proceso. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación y yo con mucho gusto les contesto preguntas o si tienen comentarios, excelente también. Gracias. Amigos, acabamos de escuchar este segundo segmento de la conferencia Las migraciones y el desarrollo económico, posibles implicaciones para Puerto Rico, por el distinguido doctor Carlos Vargas Silva. Doctor Vera, ¿algún comentario sobre la presentación y la conferencia, del doctor Carlos? Pues mira, a mí me parece bien interesante. Vamos a decir para empezar que la conferencia trae unos puntos bien controversiales, ¿verdad? Bien controversiales. Claro, es una conferencia basada en evidencia, como habrá visto la audiencia, como habrán escuchado, porque está basada en múltiples estudios que se han hecho desde el Centro de Migración de Oxford y otros centros de migración en el mundo. Y entonces tenemos, ¿verdad?, esa visión de que la emigración no es un problema, porque siempre en nuestros países, ¿verdad?, se habla de esta fuga de talento, se habla de esta fuga de capital humano, de esta fuga de cerebros,
y según el doctor Silva, pues esa dinámica que aparentemente trae problemas a los países, trae algunas ventajas para los países, ¿verdad? Porque esos profesionales que se localizan en el extranjero a veces ganan mejores salarios allá en el extranjero y pueden entonces apoyar la economía de sus países, ya sea a través de las remesas, ya sea a través de inversiones de capital en sus países. Y trae esos puntos bien interesantes, ¿verdad? Que generalmente uno no ve. ¿Qué te parece a ti, Jennifer? ¿Qué comentarios tienes de esta conferencia? Fue bastante interesante porque uno como migrante, pues para las personas que quizás me han escuchado, sabe que no soy de aquí, no soy de aquí. Yo soy colombiana y nunca he visto, no he pensado que cuán provechoso, por ejemplo, puede ser para Puerto Rico traer productos colombianos a Puerto Rico, porque hay una comunidad, aunque yo no la conozco toda, Ujú. bastante amplia de colombianos justamente en Mayagüez. Ver entonces qué implicaciones tiene realmente todos estos estudiantes que principal se vienen por ese motivo a Puerto Rico, a diferentes universidades de aquí, principalmente en la Universidad Pública en Mayagüez, a estudiar, pero que después se radican aquí en Puerto Rico, cómo a través del mercado justamente de productos colombianos pueden aumentar como tal el capital, pueden aumentar la economía en Puerto Rico. Así que me pareció un tema bastante interesante, un tema que quizás nacionalmente no se piensa o no lo pensamos en el común, en el día a día, pero que parece interesante. Y por otra parte, sí, la experiencia que él plantea de la fuga de cerebros. De hecho, él decía una gran oportunidad, por ejemplo, para los puertorriqueños, en su caso, es que se aproveche el verano de él. Él es un profesor de la Universidad de Oxford y tiene un conocimiento increíble y un montón de investigaciones que quizás en verano puede ser usado para las distintas universidades y programas académicos aquí en Puerto Rico, que Claro, esos temas me excelente, sí. parecen muy interesantes y que quizás es cambiar la visión de la economía frente a la migración. A mí me pareció también interesante el punto de la transferencia de tecnología, ¿verdad? Cuando estamos, vamos a decir, en un país en vías de desarrollo o un país subdesarrollado, pues parte de su capital humano, digamos de su juventud, se radica en países desarrollados y allí se ponen en contacto con unas tecnologías, con unos modos de producción que después pueden traer a sus países en algún momento dado y entonces eso adelanta el desarrollo económico de los países en cuestión. Así que me pareció un punto bien interesante, ¿verdad? De que la migración no es un juego suma cero donde Ujú. el país a donde que pierde ese capital humano lo pierde todo. Realmente hay unos flujos de tecnología, hay unos flujos económicos que a veces nivelan el juego, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? En la economía mundial. Así es, doctor. Pues no sé si tenga algún otro comentario para ir cerrando ya este No, espacio. perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor, y como siempre agradecemos a toda la audiencia que se conectó por Católica Radio y quienes escuchan este programa por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les recordamos entonces que nos vemos en un próximo episodio la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.